Bienvenido a la seguridad, mantenimiento y funcionamiento de las motosierras de STIHL Incorporated. Este programa fue desarrollado para dar a los operadores de motosierras la información básica necesaria para utilizarlas de manera correcta y segura. Aunque este programa abarcará una amplia variedad de temas, STIHL siempre recomienda que antes de utilizar su motosierra, lea y comprenda completamente su manual del usuario. Este manual abarcará los artículos importantes considerados específicos para el diseño, las características y el funcionamiento de su motosierra. Una clave importante para el uso seguro y correcto de su motosierra es entender su diseño y características. Aunque no todas las características de las motosierras serán iguales, muchas son comunes a la mayoría de las nuevas sierras fabricadas en la actualidad. Consulte su manual del usuario proporcionado por el fabricante para una información más detallada sobre las funciones disponibles en su motosierra. Aquí se muestra el sistema antivibración de las motosierras, comúnmente denominado sistema AB. Compuesto de una serie de amortiguadores de vibración, el sistema AB está diseñado para reducir la transmisión de las vibraciones creadas por el motor y el accesorio de corte a sus manos, lo que aumenta el control, el confort y disminuye la fatiga. El sistema AB debe ser parte de su proceso de mantenimiento e inspección periódicos, sobre el cual hablaremos más adelante en este programa. Si alguna vez el sistema AB llegara a fallar o su funcionamiento fuera dudoso, repárelo inmediatamente o lleve su motosierra a su concesionario autorizado para que le haga las reparaciones necesarias antes de que la vuelva a usar. Estos son los protectores de manos delantero y trasero de la motosierra. El protector trasero está diseñado para protegerle la mano derecha y también como una característica clave utilizada en un método de arrancar correctamente su motosierra. El protector delantero está diseñado para proteger contra las ramas sobresalientes y reduce el riesgo de que la mano izquierda quede en contacto con la cadena en el caso de que la mano llegara a deslizarse fuera del mango. El protector delantero en las motosierras STIHL también funciona como parte del dispositivo de frenado de la cadena que detiene la rotación de la misma si llegara a activarse. Otro dispositivo de activación del freno de la cadena encontrado en muchas sierras modernas es un freno de cadena por inercia, disponible en las motosierras STIHL, que también es capaz de detener la rotación de la cadena en ciertos casos si la fuerza de rebote es bastante fuerte, incluso si la mano no toca el protector delantero. Un tercer dispositivo de frenado disponible en algunas motosierras STIHL selectas llamado sistema de frenado de cadena QS se encuentra en el mango trasero. Cuando el operador suelta completamente el mango trasero y la palanca de bloqueo con la mano derecha, el dispositivo de frenado se activa y detiene la rotación de la cadena. Hablaremos en más detalle sobre los rebotes en la sección sobre funcionamiento de las motosierras de este programa. Otra característica de seguridad muy importante es el bloqueo del gatillo de aceleración. Esta característica ayuda a impedir que la motosierra se acelere accidentalmente mientras se traslada de un lugar a otro. Cuando usted agarra firmemente el mango trasero, se oprime el bloqueo del gatillo de aceleración. Ahora puede activar el gatillo y acelerar la sierra. Al soltar el mango trasero, el bloqueo del gatillo de aceleración no está oprimido y el gatillo no se activará, acelerando imprevistamente la sierra, una situación que de otra manera podría causar lesiones graves. Su sierra tendrá controles para las funciones de arranque y apagado del motor. STIHL usa su dispositivo propietario llamado palanca de control maestro que se ilustra aquí. Una palanca ejecuta todas las funciones necesarias desde estrangulación máxima, ralentí rápido para arranque en caliente, seguido por la posición de marcha, y la de parada la cual apaga el motor. Revise el manual del usuario de su motosierra para averiguar si tiene un sistema distinto de este para las funciones de manejo correctas de sus controles. Algunas motosierras vienen con una válvula de descompresión, típicamente en aquellas con motores de mayor cilindrada.
Al oprimir esta válvula se alivia la compresión en el cilindro, facilitando así la acción de tirar de la cuerda durante el arranque. Una vez que el motor empieza a funcionar, la válvula de descompresión regresa automáticamente a la posición cerrada, permitiendo que el motor recupere su compresión máxima. Una característica de su motosierra de la cual conviene ser consciente, especialmente durante el proceso de mantenimiento, es el acceso al filtro de aire. Aquí STIHL utiliza una cubierta de filtro de aire que no necesita herramienta, que le permite llegar fácilmente al filtro para una inspección, limpieza o reemplazo rápido. Algunas motosierras vienen con un obturador para invierno-verano, un dispositivo que puede ajustarse a la posición de invierno para permitir que la sierra aspire calor de alrededor del cilindro, al interior de la caja de aire donde se encuentra el carburador. Este es útil cuando usa su motosierra en climas húmedos y fríos donde puede ocurrir la formación de hielo en el carburador. Después, cuando trabaje en condiciones más templadas, puede invertir el obturador a la posición de verano, para bloquear la entrada de aire caliente a la caja de aire y evitar el sobrecalentamiento del carburador. Algunos carburadores pueden ajustarse para compensar las condiciones tales como la altitud o el clima, y otros pueden ser preajustados y no ajustables. Consulte su manual del usuario para averiguar los procedimientos de ajuste del carburador correctos para su sierra. Su motosierra tiene 2 depósitos de fluido, una para la mezcla de gasolina y aceite para motor de 2 tiempos que alimentará y lubricará el motor, y el otro depósito es para el aceite necesario para lubricar la espada y la cadena. Un error cometido algunas veces por los usuarios de motosierras principiantes es poner gasolina sin mezclar en el depósito de combustible y aceite en el depósito de aceite para la cadena y la espada, pensando que los dos se van a mezclar automáticamente para crear la mezcla de gasolina-aceite necesaria para hacer funcionar y lubricar el motor. Tenga cuidado de no cometer ese error, ya que resultaría en daños graves y caros para su motosierra. Nunca haga funcionar una motosierra con gasolina pura, sin mezclar. Siempre mezcle previamente la gasolina con el aceite para motor de 2 tiempos apropiado en un recipiente separado para las necesidades de su motosierra y use aceite especialmente formulado para la espada y cadena en el depósito de la espada y cadena. Consulte su manual del usuario para la proporción recomendada para la mezcla de gasolina y aceite de motor de 2 tiempos. STIHL recomienda una proporción de 50:1 cuando se utiliza aceite de marca STIHL y gasolina regular, que tenga un octanaje mínimo de 89. Los retenedores son otra característica pequeña pero útil en esta motosierra STIHL, y evitan que las tapas de los depósitos de aceite de la cadena y de combustible se caigan a la tierra o, peor aún, se pierdan. Estas rayas grabadas en la motosierra se llaman miras de tala, algunas veces conocidas simplemente como miras. Esta es una característica frecuentemente utilizada por los profesionales actuales en las técnicas de talar modernas, ya que ayudan al operador de la motosierra a talar un árbol en el lugar deseado con más precisión. Sus motosierras vienen con un silenciador provisto de un chispero. El silenciador y el chispero deben inspeccionarse y mantenerse periódicamente, tareas que abarcaremos en el segmento de mantenimiento de este programa. En el lado del embrague de la motosierra, encontrará el mecanismo de ajuste de la cadena. Aunque son varios los diseños de los ajustadores, dependiendo del fabricante, el procedimiento empleado para ajustar la cadena será básicamente igual para todos ellos. Al quitar la cubierta de la cadena y el piñón, usted verá un dispositivo llamado gancho retenedor de la cadena. Este es otro dispositivo importante diseñado para reducir el riesgo de lesiones personales, en el caso de que la cadena se desprenda o corte. Aquí puede ver el ajuste del ritmo de alimentación de aceite de la espada y la cadena, disponible en muchos de los modelos más nuevos de sierras actuales. Es posible que se requieran distintos ritmos de alimentación de aceite de la espada y la cadena para las distintas longitudes de espada o tipos de madera que se van a cortar.
Al girar el mecanismo de ajuste en sentido horario o contrahorario, se puede variar el ritmo de alimentación de aceite según se requiera para las condiciones de trabajo. Con el sistema Stihl, la posición de ajuste E es la más económica. Al girar el ajuste en sentido horario se aumenta el ritmo de alimentación de aceite, y al girarlo en sentido contrahorario se disminuye. La púa de tope en la parte delantera de la sierra está diseñada para mantener firme la sierra contra la madera durante el corte, especialmente cuando está tronzando. Independientemente de si lo hace antes de usar su motosierra, mientras trabaja con ella o después de haber terminado su trabajo, la inspección y el mantenimiento son importantísimos no solamente para la integridad mecánica de la motosierra, sino también para su capacidad de funcionar correctamente y sin peligro. La mayoría de los manuales de usuario tienen una sección con una tabla de mantenimiento en la que se detallan los tipos de mantenimiento que usted debe llevar a cabo y en qué intervalos. En su manual Stihl, esta sección abarca la inspección y el mantenimiento básicos que usted debe realizar para mantener su motosierra Stihl en óptimas condiciones. Si por cualquier motivo no puede realizar cualquiera de estas funciones, lleve su motosierra a un concesionario autorizado para que le haga una inspección y mantenimiento antes de que usted la vuelva a utilizar. La realización de una inspección y mantenimiento apropiados de su motosierra y sus componentes antes de que utilice la sierra le permitirá disfrutar de una experiencia más productiva y segura. Siempre asegúrese de que ha apagado el motor, la cadena está detenida y el silenciador está frío antes de llenar el tanque de combustible, hacer ajustes, hacer trabajos de mantenimiento o reparación, cambiar la cadena o limpiar la sierra. Y nunca intente hacer ningún trabajo de mantenimiento o reparación que no esté descrito en su manual del usuario. Encargue esos trabajos a su concesionario autorizado. Primero revise los sujetadores de su sierra, asegurándose de que estén bien ajustados. Vuelva a apretar los que estén flojos y sustituya los que puedan haberse perdido o dañado. Revise el sistema AB y que todos los amortiguadores estén en su lugar y funcionando correctamente. Sustituya de inmediato los amortiguadores que estén dañados, rotos o muy desgastados. Pueden causar la pérdida del control de su motosierra. Si usted siente una esponjosidad en la sierra, aumento de la vibración o una tendencia al hundimiento durante el manejo normal, puede indicar algún daño, rotura o exceso de desgaste. Y si es necesario sustituir alguno, siempre cambie los amortiguadores en juegos. Cambie el filtro de aire frecuentemente. Hay varios tipos y diseños diferentes de filtros de aire, y si el suyo está sucio, límpielo de acuerdo a las instrucciones del fabricante en el manual del usuario o, si es necesario, cambie el filtro. La mayoría de los filtros pueden limpiarse temporalmente golpeándolos suavemente contra un tronco para soltar las partículas más pesadas que se hayan acumulado en el filtro. Un consejo para cuando vaya a sacar el filtro de aire: siempre cierre el estrangulador en el carburador. Al hacerlo, se evitará la entrada accidental de acerrín o basura en la abertura del carburador. De vez en cuando será necesario inspeccionar el filtro de combustible. Procure no hacerlo cerca de llamas expuestas u otras fuentes de encendido, ya que los vapores del tanque son muy inflamables. Limpie o cambie el filtro de combustible según sea necesario de acuerdo a su manual del usuario. Asegúrese de que la cadena de su sierra no gire en la espada cuando la sierra está funcionando a ralentí. Si la cadena se mueve mientras la sierra está a ralentí, deberá ajustar la velocidad de ralentí utilizando el tornillo de ajuste adecuado en el carburador. Consulte su manual del usuario para una información más detallada sobre la colocación y el procedimiento de ajuste del tornillo de ralentí de su sierra. Si no logra que la cadena se detenga cuando funciona a ralentí, lleve la motosierra a su concesionario autorizado para que le haga los ajustes o reparaciones necesarios antes de que usted la vuelva a utilizar.
Revise el silenciador y el chispero de acuerdo al programa de mantenimiento en su manual. Si encuentra que el chispero está obturado o sucio, limpie la pieza o reemplácelo. El uso de la sierra con el chispero obturado puede causar daños serios al motor de la sierra. Y nunca utilice la motosierra sin el chispero, ya que las chispas del silenciador pueden fácilmente provocar un incendio. La espada, la cadena y el piñón requieren inspección y mantenimiento frecuentes, y son unos de los componentes de su motosierra que más mantenimiento requieren. En las motosierras actuales hay dos tipos de piñones más comúnmente utilizados: flotantes y de dientes rectos. Con el uso los piñones se desgastan y es necesario cambiarlos. Una buena regla general para la sustitución es instalar un piñón nuevo después de cada 2 cadenas que haya desgastado. Aquí tenemos un piñón flotante nuevo sin desgastar. Y este es uno con considerable cantidad de desgaste que debe ser sustituido. Este es un piñón de dientes rectos sin desgaste, y uno que está desgastado y también debe ser sustituido. El método para sustituir el piñón dependerá del diseño de montaje utilizado en su motosierra. En la mayoría de los modelos Stihl, se utiliza un diseño de montaje en el lado exterior que es muy fácil de reparar, incluso en el campo. Simplemente quite la pinza en E y la arándela, y el piñón flotante se deslizará del tambor del embrague. Y ahora, el tambor y el cojinete se deslizarán del cigüeñal. Ahora puede limpiar fácilmente las piezas y volverlas a instalar, asegurándose de aplicar una ligera cantidad de grasa para alta temperatura al cojinete de agujas y al cigüeñal. Cuando instale el tambor en su sierra Stihl, gírelo aproximadamente una vuelta para asegurarse que engranó el impulsor de la bomba, coloque el piñón flotante y vuelva a instalar la arándela y la pinza en E. En otros diseños hay que sacar el embrague primero, utilizando herramientas especiales para tener acceso al piñón para su mantenimiento. Consulte su manual del usuario para el procedimiento correcto para sustituir el piñón. Su cadena de sierra va a requerir afilado. La frecuencia con que tendrá que afilarla dependerá de varios factores, como por ejemplo, si ha permitido o no que la cadena quede en contacto con el suelo o cualquier otro objeto extraño, el tipo de madera que está cortando, la cantidad de suciedad u objetos extraños que puedan estar incrustados en la madera. Aquí, por ejemplo, un cerco de alambre de púas fue absorbido por un árbol durante sus años de crecimiento. Su cadena puede alcanzar velocidades de hasta 45 millas por hora, y si llega a tocar el suelo, aunque sea por una fracción de segundo, puede ser más que suficiente para desafilar la cadena al punto de que será necesario afilarla de inmediato. Incluso un árbol en pie tendrá cierta cantidad de suciedad incrustada en su corteza, debido a basura soplada por el viento que con el tiempo desafilará la cadena. Una buena regla general, para asegurarse de que su cadena permanecerá afilada y en buenas condiciones, es afilarla haciendo unas pocas pasadas ligeras en cada diente, utilizando una lima y una guía, cada vez que llene el tanque de combustible, aunque piense que todavía está afilada. Usted puede determinar la condición de la cadena inspeccionando físicamente los bordes cortantes para ver si hay puntos ásperos o desgastados. También asegúrese de inspeccionar los eslabones de la cadena y los remaches para ver si hay desgaste, fisuras o daño. Si cualquier parte de la cadena está fisurada, desgastada o dañada, sustitúyala de inmediato y, si es posible, haga inspeccionar y reparar la cadena por su concesionario autorizado. Cuando utilice su motosierra, hay ciertas cosas que puede buscar que le indicarán la condición de la cadena. Cuando la cadena está correctamente afilada, producirá virutas grandes bien definidas del corte, como se ven aquí. Cuando no está correctamente afilada o está roma, producirá un acerrín en polvo finamente granulado como este. Observar el acerrín es una buena indicación inicial de la condición de su cadena. Su motosierra está diseñada para que corte sin ningún esfuerzo y con muy poca fuerza aplicada por el operador. Si encuentra que tiene que aplicarle mucha fuerza a la sierra para que corte, es probable que la cadena esté roma
o que tenga algún problema con el sistema de lubricación de la espada y la cadena. Frecuentemente cuando usted siente que tiene que aplicar demasiada fuerza para lograr que la sierra corte, también verá salir humo de la punta de la espada. Esta es otra buena indicación de la condición de la cadena o de un problema de lubricación. Si estas condiciones ocurren, puede ser necesario afilar la cadena de inmediato o sustituirla. Y revisar el sistema de lubricación de la espada y la cadena. Si se continúa cortando con una cadena roma o sin lubricante en la espada y la cadena, se causará fatiga al operador y un alto porcentaje de desgaste de las piezas críticas de su motosierra. Otra señal a la que debe estar atento es si su motosierra tiene tendencia a desviarse hacia la derecha o izquierda en el corte. Esto indicaría que los ángulos en su cadena fueron afilados incorrectamente y deben afilarse otra vez. O podría significar que los rieles de la espada se han desgastado de manera no uniforme. Esto también puede causar fatiga al operador, condiciones de manejo peligrosas o daño a la motosierra. Con las herramientas y las instrucciones correctas, usted puede mantener la espada, la cadena y el piñón de su motosierra Stihl con confianza. Veamos cómo puede hacer ese trabajo en el campo. Cuando esté listo para hacer tareas de mantenimiento en la espada y la cadena, elija un lugar grande y plano donde trabajar, tal como la compuerta trasera de una camioneta. Recuerde, la cadena tiene bordes afilados. Por eso siempre use guantes de trabajo gruesos cuando manipule la espada y la cadena. Con el motor de la motosierra apagado, el silenciador frío y el freno de la cadena soltado. Use la llave de la espada para aflojar y sacar las tuercas de la cubierta del piñón de la cadena. Quite la cubierta, suelte la espada del pasador de ajuste del tensor de la cadena, deslice la espada hacia atrás y saque la cadena y la espada. Revise el piñón y el tambor para ver si hay desgaste y asegúrese de que giran libremente. Si el piñón está muy desgastado, sustitúyalo. En este momento es bueno limpiar el aserrín y la suciedad que se haya acumulado en la sierra con un trapo. Incluso un cepillo dental viejo es útil para esta tarea. Limpie la parte interior de la cubierta, alrededor del tambor del embrague, teniendo especial cuidado de limpiar minuciosamente alrededor del área de descarga del lubricador automático de la cadena, sin dejar nada quede atascado en la abertura. También tendrá que revisar y mantener la espada. Si la espada tiene punta de rodillo o piñón, asegúrese de que gira libremente. Algunas espadas pueden tener un orificio de engrase en la punta que requerirá grasa periódicamente. Consulte su manual del usuario para el procedimiento de mantenimiento de la espada de su motosierra. Con un trapo, limpie la espada para quitar la suciedad. Con una herramienta para limpiar la ranura de la espada, como la que se muestra aquí, empiece de la punta de la espada para quitar la suciedad que se encuentre pegada en los rieles de la espada. Y acuérdese siempre de usar guantes cuando manipule la espada, ya que los rieles pueden estar muy afilados debido al desgaste. El extremo trasero de la espada tiene una serie de orificios y ranuras. Estos son el orificio de entrada de aceite, el orificio del pasador de ajuste del tensor de la cadena y la ranura del espárrago de la espada. Es muy importante que estos puntos estén completamente libres de suciedad y partículas pegadas. A medida que los rieles se van desgastando, usted puede ver que se forma un borde redondeado. Si esto ocurre, utilice una lima plana para alisar los bordes, asegurándose nuevamente de usar guantes durante el proceso. Si la espada está severamente desgastada, tendrá que sustituirla. Ahora que los componentes están limpios, vuelva a instalar la espada en la sierra. Primero, gire el tornillo de ajuste del tensor de la cadena en sentido contrahorario, permitiendo que el pasador se desplace hacia atrás hacia el piñón. Esto aflojará la cadena para facilitar su instalación. Cuando instale la espada, siempre colóquela con el lado contrario hacia arriba a como estaba cuando la sacó la última vez. Al hacer esto, usted distribuirá el desgaste de una manera más uniforme en ambos lados de la espada, lo que resultará
en una prolongación de la vida útil de la misma. Coloque la espada sobre los espárragos, deslizándola hacia atrás hasta donde pueda. Instale la cadena sobre la espada, cerciorándose de que el borde cortante de la cadena gire en sentido horario alrededor de la espada, cuando la mira desde el lado del piñón. Una vez que tenga la cadena sobre la espada y los impulsores estén bien engranados con el piñón, coloque la espada en el punto donde el pasador de ajuste del tensor de la cadena queda alineado con el orificio correspondiente en la espada. Vuelva a instalar la cubierta del piñón y las tuercas, pero apretadas a mano solamente, ya que necesitará que la espada se pueda mover para ajustar la cadena. La espada tendrá un ligero juego en sentido vertical. Para ajustar correctamente la cadena, gire el tornillo de ajuste para tensar la cadena hasta el punto donde quede asentada firmemente contra el riel inferior de la espada, pero no tan apretada como para que no gire libremente alrededor de la espada. Mantenga la punta de la espada elevada y apriete las tuercas de la cubierta. Para comprobar su trabajo, tire hacia abajo de la cadena y deje que se devuelva bruscamente, y gire la cadena alrededor de la espada. Si la cadena no se devuelve bruscamente y no queda bien ajustada contra el riel inferior, tendrá que tensarla un poco más. Y si no gira libremente alrededor de la espada con la mano, significa que la apretó demasiado y tendrá que aflojarla un poco. Repita el proceso de ajuste hasta lograr la tensión correcta de la cadena. La cadena se estira al calentarse y lo mismo le sucede debido al desgaste con el uso. Esté constantemente atento al ajuste de la cadena cuando trabaje con la sierra. Si nota que está floja, apague el motor, deje que el silenciador se enfríe, suelte el freno de la cadena y haga los ajustes necesarios. Y acuérdese, incluso una cadena roma puede estar bastante afilada como para causarle cortaduras. Por eso siempre use guantes cuando manipule la cadena o haga ajustes. Una cadena floja puede causar graves daños a su sierra y, si está lo suficientemente floja, puede incluso salirse de la espada y posiblemente lastimar gravemente al operador. Si pareciera que la cadena está pegándose a la espada o no gira suavemente al acelerar la sierra, apague el motor y revise si tiene aceite en el depósito de aceite de la espada y la cadena. Para comprobar si el aceitador está funcionando, sujete la punta de la espada cerca de un trozo de madera recién cortado, teniendo mucho cuidado de no dejar que la punta toque la madera, y acelere la sierra con el freno de la cadena soltado. Si el aceitador está funcionando, verá aparecer una película fina de aceite en la madera. Si tiene suficiente aceite para espada y cadena, y el aceitador está funcionando correctamente, pero la cadena todavía no gira, lleve la motosierra al concesionario autorizado más cercano para que le haga las reparaciones necesarias. Ahora que ya limpió la sierra, instaló la espada y la cadena e hizo los ajustes correspondientes, es tiempo de afilar la cadena. Una herramienta muy útil para afilar la cadena en el campo es ese tornillo sujetador que sujetará firmemente la sierra mientras la afila. Si va a afilar la cadena en un taller o garaje, un tornillo de banco será igual de útil. Otros artículos que necesitará para afilar correctamente su cadena son una lima y guía con la lima redonda de la medida correcta, una lima plana y un calibrador de profundidad. Consulte su manual del usuario o a su concesionario autorizado sobre la medida de lima y el calibrador de profundidad correctos para la cadena de su sierra. Esta información también la encontrará en el folleto que se adjunta con las cadenas Stihl nuevas. Antes de afilar la cadena, le ayudará a comprender mejor el proceso si conoce los distintos componentes de su cadena. Estos son los dientes. Su cadena tiene dientes del lado izquierdo y lado derecho separados. Estas son las piezas que tendrá que afilar. Ubicada en la parte delantera de cada diente, hay una protrusión llamada calibrador de profundidad, o como algunas personas prefieren llamarlo, el raspador o limpiador.
El calibrador de profundidad actúa de una manera muy parecida al ajuste en un cincel de mano y determina la profundidad de corte o tamaño de viruta que el diente va a cortar. Cuanto más ancho el espacio entre el borde cortante del diente y la parte superior del calibrador de profundidad, mayor el tamaño de la viruta cortada por la cadena. Si no hubiera espacio entre el borde cortante y el calibrador de profundidad, la cadena prácticamente no podría cortar nada. Su cadena fue diseñada para cortar óptimamente con una separación específica del calibrador de profundidad. Consulte su manual del usuario o a su concesionario autorizado para averiguar cuál es la separación especificada para su cadena. Puede ver que la placa superior del diente tiene una inclinación decreciente. Cuando se afila el borde cortante del diente, también hay que limar el calibrador de profundidad para mantener el espacio recomendado entre la parte superior del calibrador de profundidad y el borde cortante del diente. La cadena consiste en una serie de bandas de amarre y remaches, los cuales sujetan juntos los componentes, separando los dientes de los lados izquierdo y derecho alternadamente. Este es el eslabón impulsor. Tiene varias funciones. Esta es la parte de la cadena que engrana el piñón, impulsándola alrededor de la espada. Actúa como una cuchara recogiendo y dispersando el lubricante proveniente del aceitador a los componentes de la espada y la cadena, y también guía la cadena en la ranura de la espada. Para que su cadena quede bien afilada, tiene que asegurarse de que cada diente sea limado con la lima correcta a los mismos ángulos especificados, que la placa superior de cada diente sea del mismo largo y que los calibradores de profundidad estén ajustados a la altura apropiada. Comience el proceso buscando el diente que esté más dañado o desgastado. Ese será su diente maestro. Una vez que esté bien afilado, la forma y la longitud de este diente servirán de patrón para todos los otros dientes. Si no hace eso, el corte será de mala calidad. La cadena funcionará irregularmente e incluso podría romperse. Mientras lima el primer diente, cuente el número de pasadas y sea consciente de la cantidad de presión que está aplicándole a la lima. Al utilizar el mismo número de pasadas con la misma cantidad de presión sobre el resto de los dientes, deberá obtener una longitud consistente en cada uno de ellos. Si tiene dudas, compruebe la longitud de los dientes individuales con un aparato para medir. Si encuentra que algunos dientes son más largos que otros, haga los ajustes de afilado necesarios. Siempre lime el diente desde la parte interior hacia afuera. Nunca lime desde el lado exterior hacia adentro. Esto desafilaría la cadena y dañaría la lima. Y cuando lime, nunca deje que la lima se arrastre por el borde cortante mientras la tira hacia atrás. Al hacerlo, se desafilaría rápidamente el diente y también se dañaría la lima. Su lima y guía tienen una placa colocada en ambos lados de la lima. Al colocar la lima y guía sobre la cadena, la placa de un lado de la lima se apoyará en el borde de ataque del diente, mientras que la otra placa se apoyará en la porción superior del calibrador de profundidad. Con una lima redonda de la medida correcta, y suponiendo que los calibradores de profundidad han sido bien mantenidos en el pasado, esto le dará a su lima redonda la profundidad de limado correcta durante el afilado, dando por resultado el borde correcto en el diente. Además, cuando lime, sujete la lima y la guía en un ángulo de 90 grados con la espada o a nivel. Si inclina la lima y la guía, aunque sea un poco, puede resultar en una cadena mal afilada que no funcionará como es debido. En la parte superior de su lima y guía verá unas rayas grabadas en el metal. Esas rayas, mantenidas paralelas a la espada mientras afila cada diente, darán el ángulo correcto requerido para el borde cortante del diente. Cuando se usan correctamente, su lima y guía ayudarán a mantener el ángulo de corte y la profundidad de limado correctos y consistentes en cada diente. Así es como debe verse un diente correctamente afilado. Aquí tiene un diente que fue limado incorrectamente y tiene una inclinación hacia atrás muy pronunciada,
lo que indica que posiblemente se utilizó una lima demasiado grande. Esta cadena tiene una curva o efecto de gancho severo indicando que se utilizó una lima redonda muy pequeña o que se empujó la lima con demasiada fuerza, dejando que se metiera muy abajo en el diente durante el proceso de afilado. Aquí puede ver una placa superior con un ángulo muy llano. Y esta placa superior tiene un ángulo muy pronunciado. Ahora que tiene la lima y guía apropiadas y que ya determinó su punto de partida, empiece a limar. Acuérdese de contar las pasadas, la cantidad de presión aplicada a la lima y no arrastre la lima de vuelta por el borde del diente. Los dientes de los lados derecho e izquierdo se alternan, de tal modo que tendrá que limar cada segundo diente de un lado de la espada, o todos los dientes del lado derecho primero, y después cambiarse al otro lado para afilar todos los dientes del lado izquierdo, acordándose nuevamente de mantener el mismo ángulo y profundidad en todos los dientes. Una vez que todos los dientes estén afilados en ambos lados, tendrá que verificar la altura del calibrador de profundidad y limar la pestaña, si es necesario. Coloque el calibrador de profundidad sobre la cadena como se muestra aquí, dejando que el calibrador de profundidad del diente sobresalga en la ranura del calibrador. Si cualquier porción del calibrador de profundidad sobresale por encima de la ranura en la herramienta, lime esa porción hasta dejarla nivelada con el calibrador utilizando una lima plana. Ejecute este mismo procedimiento para cada diente. Si los calibradores de profundidad no han sido mantenidos y están demasiado altos, evitando que haya espacio libre suficiente, eso resultará en un funcionamiento deficiente y reducirá la capacidad de corte de la cadena. Si no usa el calibrador de profundidad correcto y luego lima los calibradores de la cadena hasta dejarlos demasiado bajos, por debajo de las especificaciones del fabricante, terminará con una cadena que corta muy agresivamente y que posiblemente dañará su sierra y aumentará el riesgo de rebotes. Todo esto convierte a la motosierra en una herramienta peligrosa, la cual puede causar lesiones graves o mortales al operador. Si ya ha limado los calibradores de profundidad de su cadena varias veces, encontrará que el borde de ataque del calibrador necesita ser rectificado para dejarlo con un ángulo similar al que tenía cuando nuevo. Los calibradores de profundidad de steel tienen una raya grabada en el metal, indicando el ángulo correcto del borde de ataque que usted debe respetar. Si no mantiene este ángulo, se puede producir vibración excesiva cuando corta, y también eliminarse las propiedades de rebote reducido de algunas cadenas. Algunas personas encuentran el proceso de afilar una cadena muy incómodo e incluso intimidante. Si ese es su caso, quizás le convenga tener a mano una o más cadenas de repuesto bien afiladas mientras trabaja con su motosierra. Cuando su cadena pierde el filo, puede cambiarla fácilmente por uno de los repuestos afilados. Una vez terminado su trabajo, lleve las cadenas desafiladas a su concesionario autorizado, donde las pueden afilar correctamente en una rectificadora eléctrica, especialmente diseñada para cadenas, y usted estará listo para cortar nuevamente con un juego de cadenas recién afiladas. Después, revise el freno de la cadena para asegurarse que está funcionando correctamente y que se engrana y desengrana sin problemas. Igual que el freno de un automóvil, el freno de la cadena de su motosierra se desgasta cada vez que se accione. La cantidad de desgaste dependerá de cosas como el uso o incluso las condiciones en que se utiliza la sierra. El desgaste excesivo reducirá la eficacia del freno de la cadena y lo puede dejar inoperante. Además de su propia inspección, es conveniente que lleve su motosierra Stihl a su concesionario autorizado para que le inspeccione el freno de la cadena de acuerdo al programa que se encuentra en su manual del usuario Stihl. Con el motor funcionando a ralentí, mientras agarre el mango, aplique el freno de la cadena moviendo la muñeca izquierda hacia adelante. Después acelere a fondo el motor, no más de unos 3 segundos, para evitar el desgaste prematuro del sistema de freno o el daño del motor. La cadena no debe girar. Si el freno de la cadena no funciona correctamente,
Es indispensable que lleve la motosierra a un concesionario autorizado para que le haga las reparaciones debidas antes de que usted vuelva a utilizar la motosierra. Hemos realizado toda la inspección y el mantenimiento básicos en su motosierra. Es casi tiempo de empezar a cortar madera. Pero antes de hacerlo, veamos la vestimenta protectora que hay disponible actualmente. Indispensable para reducir el riesgo de sufrir lesiones graves o mortales mientras se utiliza una motosierra. Acuérdese de que la motosierra es una herramienta muy poderosa y si no se maneja debidamente, puede ser una herramienta peligrosa e incluso mortal. Se ha diseñado vestimenta protectora para ayudar a reducir las lesiones cuando se utiliza la motosierra, tal como los cascos y almohadillas que pueden ayudar a reducir las lesiones a sus niños cuando practican los deportes actuales. Usted invierte en su protección. Es igual de importante y se lo debe a usted mismo, su familia y sus amigos tomar las medidas de precaución necesarias para reducir sus riesgos. Invierta en una vestimenta protectora adecuada y reduzca las posibilidades de exponerse a una lesión grave o incluso la muerte cuando trabaje con su motosierra. Algunos de los componentes importantes de la vestimenta protectora actual son botas de trabajo gruesas, preferiblemente con punteras de acero y material resistente a las cortaduras, polainas o sajones de Entex, especialmente diseñados para detener rápidamente una cadena que quede accidentalmente en contacto con usted, la causa más común de lesiones cuando se utiliza una motosierra. También hay disponibles camisas protectoras hechas de este mismo material Entex, como también guantes. Un sistema de casco con protección de los oídos y careta con clasificación ANSI, y gafas o anteojos protectores con clasificación ANSI. El operador que mostramos aquí tiene la vestimenta protectora adecuada. Igual que nuestro operador, Steele aconseja enérgicamente que usted siempre use pantalones de trabajo de mezclilla gruesos ajustados y que no arrastren por el suelo. La camisa metida dentro del pantalón y no colgando flojamente, y todas las medidas de precaución que debe tomar cuando se viste para trabajar con su motosierra. Además, si tiene cabello largo o trenzado, se recomienda que se lo recoja con un broche o lo meta dentro de su camisa o sistema de casco. Bien, es tiempo de comenzar a trabajar. Su experiencia de corte debe consistir en varios pasos. Primero, asegúrese de que cuenta con todo el equipo que va a necesitar. Su motosierra, la mezcla de combustible aceite, el aceite para espada y cadena, los elementos necesarios para mantener la sierra, un hacha, cuñas, agua, un botiquín de primeros auxilios, un teléfono celular y, muy importante, un compañero. Se recomienda que siempre trabaje con un compañero y nunca solo, para ayudarse a compartir el trabajo, como también para cuidarse mutuamente y estar disponible en caso de una emergencia. Una regla muy importante: nunca utilice su motosierra si usted no está en buen estado físico y buena salud mental, fatigado, o bajo la influencia de alguna sustancia que pueda entorpecer su visión, dexteridad o buen juicio. Si usted padece de alguna dolencia que pueda ser agravada por la fatiga, consulte a su médico antes de utilizar una motosierra. La primera tarea es preparar su motosierra para utilizarse. Comience por inspeccionarla una vez más, vea si hay piezas flojas, faltantes o rotas, que la cadena esté afilada y bien ajustada y que el freno de la cadena funcione correctamente. Llene el tanque de combustible de la motosierra en una superficie despejada y plana, y siempre en un lugar que se encuentre a por lo menos 10 pies de donde usted va a poner en marcha el motor de la sierra, para evitar la posibilidad de que los vapores de combustible rezagados se inflamen. Limpie la suciedad que pueda haber alrededor de la tapa de combustible y afloje lentamente la tapa. La presión dentro del tanque de combustible puede haber aumentado y al quitar lentamente la tapa, usted dejará que este exceso de presión escape gradualmente.
Llene el tanque con la mezcla de combustible aceite correcta y coloque nuevamente la tapa. Limpie el combustible que pueda haberse derramado sobre la motosierra u otra superficie donde ésta esté apoyada. Si por casualidad se salpica la ropa con combustible, cámbiesela inmediatamente antes de utilizar la motosierra. Cada vez que le añada combustible a su motosierra, también debe añadir lubricante al depósito de aceite de la espada y cadena. Nuevamente, limpie alrededor de la tapa de llenado con un trapo y después quite la tapa. Una vez lleno, coloque la tapa y limpie el aceite que se pueda haber derramado. Enseguida inspeccione el lugar donde va a estar realmente trabajando. Determine lo que va a cortar, ya sea un árbol en pie o uno que ya se encuentra en el suelo, y después planifique su trabajo. Independientemente de si va a talar un árbol o trabajar alrededor de árboles caídos, primero debe buscar los obstáculos para poder determinar los pasos apropiados que debe tomar. Si hay cables eléctricos en la vecindad y cerca de la madera donde va a estar cortando, es recomendable que le pida a un profesional con experiencia y las herramientas adecuadas que le haga el trabajo. Lo mismo se puede decir si va a trabajar cerca de edificios, estructuras u otros tipos de propiedad personal, tal como vehículos o cercos. Esté atento a las ramas gruesas o rotas que pueda haber en las copas de los árboles en la zona donde usted está trabajando, llamados haceviudas por los leñadores profesionales. Cortar madera con una motosierra produce vibraciones en la madera que pueden ser suficientes para soltar una rama rota o seca. Muchos operadores de motosierras se han lesionado grave como mortalmente por no haber tomado estas medidas de precaución y haber sido golpeados por ramas que caen. También, esté atento a las condiciones climáticas. Si el tiempo está lluvioso o el día muy ventoso, se aconseja postergar el trabajo para otro día. La madera se pone muy resbalosa cuando está mojada, lo cual puede hacerle perder la estabilidad, posiblemente causando lesiones graves. Y el viento puede dificultar el manejo de la madera que está cortando, especialmente cuando está talando o derribando un árbol. Aparte de la gente que está ayudándolo con su trabajo, su compañero, nunca permita a nadie más ni tampoco mascotas en o cerca de su zona de trabajo. La gente que está trabajando con usted siempre debe mantenerse a una distancia segura de la motosierra y del trabajo en curso. Desarrolle un grupo de señales de mano u otros gestos para comunicarse unos con otros a una distancia segura de la zona de trabajo. Despeje la zona donde va a estar trabajando para tener una base de apoyo firme y poder moverse sin peligro. Evalúe las condiciones de la madera que va a cortar y el entorno y prepare un plan sobre la manera más segura posible de proceder con su trabajo. El arranque del motor de su motosierra debe hacerse de la forma correcta para evitar los peligros que pueden ocurrir durante el arranque. Nunca arranque el motor por lanzamiento de la motosierra. Hay dos métodos aceptables para arrancar el motor de la motosierra. Uno es con la motosierra apoyada en el suelo y el otro es estando de pie. Para arrancar la motosierra apoyada en el suelo, proceda de la manera siguiente. Primero busque una superficie plana y firme que no tenga ningún obstáculo y donde usted pueda tener buen equilibrio y apoyo. Y acuérdese de que no puede estar a menos de 10 pies de distancia del lugar donde llenó el tanque de combustible de la motosierra. Siempre cerciórese de que no haya personas en la zona cercana. Aplique el freno de la cadena y ponga la palanca de control maestro en la posición de estrangulador a fondo o de arranque en frío. Si su motosierra está provista de una válvula de descompresión, oprímala en este momento. Meta el pie derecho en el hueco del mango trasero con la planta del pie firmemente apoyada contra la parte plana y ancha del mango, situándose en el lado izquierdo de la motosierra.
Ponga la mano izquierda sobre la parte superior del mango delantero, agarrándolo firmemente con los dedos y con el pulgar empuñando totalmente el mango, el brazo completamente extendido y el codo recto. Agarre el mango de arranque con la mano derecha y tire de la cuerda lentamente hasta que sienta resistencia. En este momento, dele un tirón fuerte a la cuerda de arranque. Al final de este tirón, guíe lentamente la cuerda de vuelta a la caja del arrancador. Nunca suelte el mango para dejar que la cuerda retroceda bruscamente al interior de la caja. Al hacerlo, podría dañar la sierra o lesionarse usted mismo. Siga tirando de la cuerda de arranque hasta que el motor trate de arrancar. Algunas personas se refieren a este ruido de la sierra como un eructo. Una vez que esto sucede, es muy importante que no tire nuevamente de la cuerda hasta haber quitado la palanca de control de la posición de estrangulación y de haberla colocado en la de calentamiento. Si no lo hace y le da un tirón más a la cuerda con el estrangulador abierto, puede ahogar el motor y no va a arrancar sin que se le haga un ligero ajuste. Si el motor se ahoga, vea el manual del usuario para el procedimiento recomendado para arrancar la motosierra. La sierra ya eructó y usted puso la palanca de control en la posición de calentamiento. Siga tirando de la cuerda, por lo general se requieren solamente unos pocos tirones en este momento, y la motosierra deberá empezar a funcionar. Recoja la motosierra y sujétela de una manera segura, con ambas manos. Después, suelte el freno de la cadena y acelere la motosierra. Acelérela unas pocas veces para calentarla hasta que el motor se acelere suavemente. Su motosierra está lista para utilizarse. La forma correcta de apagar su motosierra es: primero aplique el freno de la cadena moviendo la muñeca izquierda hacia adelante. Después, con el pulgar de la mano derecha, deslice la palanca de control a la posición de apagado, sin soltar la motosierra. Una vez que la motosierra se calienta y usted la apaga, no debe ser necesario usar el estrangulador para volver a arrancar el motor, siempre que no deje pasar mucho tiempo después de apagarlo. Emplee los mismos procedimientos que recién describimos, pero empiece el proceso con la palanca de control en la posición de calentamiento en vez de estrangulador. El segundo método para arrancar la motosierra es en posición de pie. Este método es muy útil si usted se encuentra en una zona que no tiene mucho terreno plano, sin obstrucciones para el arranque de la motosierra apoyada en el suelo. El proceso de aplicar el freno de la cadena y manejar los controles es exactamente igual que el arranque con la motosierra apoyada en el suelo. La única diferencia es la forma en que usted sujeta la motosierra durante el proceso. Nuevamente, asegúrese que la zona está despejada, que tiene una base de apoyo bien firme y que no hay personas en la cercanía. Con el freno de la cadena aplicado y los controles en las posiciones correspondientes, agarre el mango delantero con la mano izquierda, el pulgar y los dedos empuñando el mango. Coloque el mango trasero entre las piernas, con la parte superior del mango apretada contra la parte interior del muslo derecho. Con el brazo izquierdo extendido y fijo, tire bien fuerte del mango de arranque con la mano derecha, de la misma manera que describimos para el arranque con la motosierra apoyada en el suelo. Después que la sierra arranca, agarre el mango trasero con la mano derecha y comience el proceso de calentamiento. Hay algunas reglas básicas que siempre debe respetar cuando utiliza su motosierra. Cuando camine de un lugar a otro con su motosierra, siempre apague el motor y aplique el freno de la cadena. La espada debe quedar detrás de usted y el silenciador apuntado en sentido contrario a su cuerpo. Si tiene una funda para la espada, le recomendamos que la instale cuando transporte su motosierra. Nunca camine con la espada delante de usted. Aunque tenga el motor apagado y el freno de la cadena aplicado, si usted se cae y queda en contacto con la cadena, podría herirse fácilmente con ella. Mientras trabaja con su motosierra, siempre sujétela firmemente con ambas manos. Nunca,
por ningún motivo, maneje su motosierra con una sola mano. El hacerlo aumentaría las posibilidades de sufrir lesiones graves o incluso mortales mientras usa la motosierra. Independientemente de si usted usa la mano derecha o no, siempre debe agarrar el mango delantero con la mano izquierda. Asegúrese de que los dedos y el pulgar empuñen el mango. No maneje la motosierra sin tener el pulgar agarrando totalmente el mango. La mano derecha agarrará el mango trasero y también accionará el gatillo de aceleración, el bloqueo del gatillo y los controles de la cadena. Mientras utiliza su motosierra Stihl, puede manejar fácilmente la palanca de control maestro con el pulgar de la mano derecha y agarrar firmemente el mango trasero con los dedos. Siempre sea consciente de sus condiciones de trabajo y cómo pueden contribuir a las 3 fuerzas reactivas más comunes y potencialmente peligrosas: rebote, rechazo y tirón. Puede ocurrir un rebote cuando la cadena cerca del cuadrante superior de la punta de la espada choca contra un objeto sólido o queda aprisionada, o si se la usa incorrectamente al comenzar a penetrar o avanzar en el corte. Cuanto mayor la fuerza de la reacción de rebote, tanto más difícil para el operador controlar la sierra. El tipo de espada y de cadena de la sierra es un factor importante en la ocurrencia y la fuerza del rebote. Stihl recomienda el uso de espadas de rebote reducido y cadenas de bajo rebote, codificadas de color verde. Consulte a su concesionario autorizado para más información sobre las espadas y cadenas disponibles para su motosierra. El freno de la cadena es otra característica que puede ayudar a reducir el riesgo de sufrir lesiones graves o mortales debido a rebotes. Aunque el freno de la cadena no evita que ocurra un rebote y no es un sistema a prueba de fallas, puede detener la cadena rápidamente al activarlo, reduciendo las posibilidades de que la cadena que esté girando al tocar al operador. Estudie atentamente estos 12 puntos que pueden ayudarlo a evitar un rebote. Sujete la motosierra firmemente con ambas manos en todo momento. Sea consciente de la ubicación de la punta de la espada en todo momento. Nunca deje que la punta de la espada haga contacto con ningún objeto. No corte ramas con la punta de la espada. Preste especial atención cuando corte ramas pequeñas y duras, matorrales pequeños y arbolitos que pueden fácilmente quedar enredados en la cadena. No extienda los brazos más allá de lo necesario. No corte más arriba de la altura de los hombros. Empiece a cortar y continúe cortando a máxima aceleración. Corte solamente un tronco a la vez. Tenga sumo cuidado cuando vuelva a entrar a un corte previamente iniciado. No intente cortar por penetración de la sierra si no tiene experiencia en ese tipo de corte. Esté alerta al desplazamiento del tronco o a otras fuerzas que puedan causar el cierre del corte y el aprisionamiento de la cadena. Cuide bien la cadena de la sierra. Siempre corte con una cadena bien afilada y correctamente tensada. Sitúese al lado del plano de la espada y cadena mientras corta. El tirón ocurre cuando la cadena en la parte inferior de la espada se detiene repentinamente. Esto puede suceder si la cadena queda aprisionada, atascada o si choca con un objeto extraño en la madera. Como reacción, la cadena tira de la sierra hacia adelante haciendo que el operador pierda el control de la máquina. Para evitar el tirón, siempre empiece el corte con la cadena girando a velocidad máxima y la púa de tope en contacto con la madera. Algunas veces también se puede prevenir el tirón utilizando cuñas para abrir la entalla o corte, especialmente cuando se hace un corte de tronzado. El rechazo ocurre cuando la cadena en la parte superior de la espada se detiene repentinamente al quedar aprisionada, retenida o al chocar con algún objeto extraño en la madera. Como reacción, la cadena impulsa con fuerza la sierra hacia atrás,
contra el operador y puede causar la pérdida del control de la sierra. Para evitar el rechazo, esté alerta a las fuerzas o situaciones que pueden permitir que el material aprisione la parte superior de la cadena. No corte más de un tronco a la vez y no tuerza la sierra cuando retire la espada de un corte con penetración o un corte por debajo, porque la cadena puede fácilmente quedar aprisionada. Cuando corte madera, siempre asegúrese de tener una base de apoyo firme y de mantener la espalda recta usando las piernas y rodillas para ajustar su altura. Siempre maneje la motosierra con la espada y la cadena colocadas a la derecha de su cuerpo, nunca en línea con él. Esto disminuirá en gran medida las posibilidades de sufrir lesiones graves o mortales en caso de que su motosierra experimente una fuerza reactiva o rebote. Si se mueve entre un corte y otro, siempre aplique el freno de la cadena antes de moverse y no lo suelte hasta que esté listo para iniciar el próximo corte. Esto también disminuirá las posibilidades de sufrir lesiones graves si la sierra se llegara a enredar en las ramas o matorrales o si usted accidentalmente dejara caer la sierra o perdiera el control de la misma. Si mientras está trabajando llegara a tener que quitar matorrales o ramas, siempre aplique primero el freno de la cadena. Si tiene que mover una cantidad considerable de matorrales, ramas u objetos pesados, le recomendamos que aplique el freno de la cadena y apague el motor antes de despejar o quitar esos objetos. Si va a arrancar la motosierra en la misma zona de trabajo, independientemente del método utilizado, de pie o con la motosierra apoyada en el suelo, asegúrese de hacerlo en un lugar despejado y sin obstrucciones. Nunca arranque la sierra en un lugar encerrado, ni en una zona con ramas o matorrales sobresalientes que puedan quedar en contacto con la espada y la cadena. Si está muy cansado o sin aliento, aplique el freno de la cadena, apague el motor y descanse un rato, y siempre beba gran cantidad de líquido. No utilice la motosierra sin tener la vestimenta y equipo protector adecuados. Si está trabajando con un compañero, siempre asegúrese que se mantenga a una distancia segura de su zona de trabajo y nunca permita que sujete o apúntale de ninguna manera que usted esté cortando. Nunca permita 2 o más motosierras funcionando al mismo tiempo en la misma zona de trabajo. 2 personas cortando el mismo trozo de madera o cerca de él pueden cambiar el equilibrio de la madera o soltar ramas que podrían lesionar a uno o ambos operadores sin que lo advirtieran. Nunca corte con la motosierra más arriba de la altura de los hombros y nunca se suba a una escalera o cualquier otro objeto para extender su alcance. Si lo hace, aumentará su susceptibilidad a las situaciones de fuerzas reactivas peligrosas, como también las posibilidades de perder el equilibrio y caerse encima de una motosierra que está funcionando con la cadena girando, una situación muy grave e incluso mortal. Para los casos en que tiene que cortar ramas más arriba de la altura de los hombros, Stihl ofrece sierras especialmente diseñadas con alcance adicional para realizar operaciones como la que se muestra aquí. Se recomienda que utilice uno de estos productos para este tipo de trabajo o encargue el trabajo a un profesional con experiencia y el equipo adecuado para hacerlo. No importa el tipo de trabajo, así sea un árbol caído o uno parcialmente colgando o uno en pie, usted siempre debe evaluar la tarea y la dinámica del caso antes de empezar a cortar. Mientras está en el proceso de cortar madera, la dinámica del árbol, el peso y el equilibrio cambiarán. Por ejemplo, aquí tenemos un árbol, listo para ser desramado y después tronzado para leña. Con las ramas más grandes y gruesas podría existir la posibilidad de que el árbol cambie de posición a medida que se le quita el peso de esas ramas. Asegúrese de evaluar esto antes de comenzar a cortar y de situarse y planificar su trabajo de acuerdo a ello. Hay algunas reglas básicas que deben respetarse cuando se desrama un árbol caído. Primero, siempre empiece a cortar las ramas desde la base del árbol, avanzando hacia arriba.
Siempre que sea posible, mantenga el tronco entre su cuerpo y la rama que está cortando. Asegúrese de tener siempre una buena base de apoyo. No se suba al tronco y nunca sujete la sierra con una sola mano mientras está cortando. Siempre agárrela firmemente con ambas manos y con los dedos y pulgares empuñando completamente los mangos. Si el tronco está en una ladera, siempre sitúese cerro arriba del tronco, de tal modo que si el tronco llegara a rodar, lo haría en sentido contrario a usted. Si el tronco está sostenido por ramas debajo del árbol, deje esas ramas para el final, ya que ayudarán a sostener el árbol durante su trabajo. Sea precavido cuando corte una rama de la parte inferior o tronzando por debajo. La rama tendrá tendencia a cerrar el corte y dejar aprisionadas la cadena y la espada. Si esto sucede, apague el motor y retire la sierra del corte. Esta es una rama que está bajo presión. Se le llama vara de resorte. Estas son muy peligrosas ya que pueden rebotar hacia usted con gran fuerza al cortarlas, haciéndole perder el control de la motosierra o causándole una lesión grave o mortal. Sea muy cuidadoso cuando corte este tipo de ramas. Alivie la tensión haciendo varios cortes poco profundos en el arco exterior, con usted de pie en el centro del arco. Ahora que ya se quitaron las ramas y el lugar alrededor del tronco está despejado, puede empezar a tronzar el tronco en trozos del largo que desea. Si el tronco todavía está sostenido por las ramas inferiores, usted puede facilitar su trabajo si empieza a tronzar de la copa del árbol hacia abajo, siempre que no vaya a cortar por arriba de la altura de los hombros o tener que extender los brazos. En el caso de árboles que están sostenidos separados del suelo, generalmente las secciones cortadas caen fácilmente al suelo. Observe cómo nuestro operador de motosierra utiliza las púas para estabilizar la sierra mientras corta. También es buena idea colocar el cuerpo lejos de la porción de tronco sin cortar. Esto dejará una zona despejada para moverse en caso de que el tronco se desplazara. Puede trabajar así hasta el punto donde el árbol está sostenido por una rama inferior. En este punto tendrá que cortar la rama inferior y dejar que el árbol se apoye en el suelo. Haga esto con mucho cuidado y determine con anticipación hacia qué lado caerá o rodará el tronco al quitar las ramas inferiores. Es conveniente que se sitúe en el lado contrario al movimiento del tronco y procure que la espada no quede aprisionada en el corte, ya que las ramas generalmente estarán bajo gran cantidad de presión. Si va a tronzar un tronco que está en el suelo, hay algunas cosas que necesita saber para realizar este trabajo correctamente. Primero, acuérdese que si toca el suelo con una cadena de sierra que está girando, incluso por una fracción de segundo, será suficiente para desafilar la cadena. Puesto que la madera está en el suelo, usted tiene que ser precavido para evitar esto. Aquí puede ver a nuestro operador haciendo una serie de cortes en el tronco, sin atravesarlo completamente para no tocar el suelo con la cadena. Después de completar esta serie de cortes, él va a dar vuelta el tronco en 180 grados y terminará el corte. Esta es una buena técnica de emplear cuando el tronco está plano sobre terreno nivelado. Pero frecuentemente el suelo donde se encuentra el tronco no es plano y se requiere una variedad de cortes para tronzar correctamente el tronco. Este tronco está sostenido con el peso concentrado en el centro del tronco donde usted quiere hacer el corte. Al cortarlo, el tronco empezará a hundirse en el centro y su corte comenzará a cerrarse. Si no la retira inmediatamente, la espada quedará aprisionada. Para evitar que eso ocurra, primero haga un corte de distensión en el lado superior del tronco. Después comience un corte de tronzado por debajo, de tal modo que los dos cortes se intersequen. Si lo hace correctamente, podrá tronzar el tronco sin que la espada quede aprisionada. Pero esta técnica exige mucha práctica y habilidad, por lo que generalmente es mejor encargar ese trabajo a un operador de motosierra profesional. Este tronco está sostenido, pero el peso del árbol está en los extremos del tronco.
Esto significa que si lo va a tronzar, el tronco tendrá tendencia a moverse hacia arriba al cortarlo. En ese caso, usted tiene que hacer lo contrario a lo que hizo con el tronco anterior. O sea, haga el corte de distensión en la parte inferior y el corte final desde la parte superior. Con cualquiera de los dos métodos, usted puede también usar cuñas de plástico para evitar que los troncos se cierren en los cortes finales. Este es un daño típico causado por una tormenta donde varios árboles dañados están entrelazados en diversas posiciones. Este trabajo debe hacerlo gente profesional solamente. La cantidad de riesgo y las condiciones peligrosas que existen cuando son varios los árboles caídos y la pericia necesaria para trabajar en esos árboles es inmensa. Si tiene que trabajar en árboles dañados por una tormenta, siempre arrastre los árboles a un lugar despejado con un vehículo, por ejemplo un tractor o bulldozer, antes de cortarlos. Aquí hay daño alrededor de alambres. Nuevamente, este trabajo lo debe hacer gente profesional con experiencia y el equipo adecuado. Antes de talar, tiene que evaluar la dinámica del árbol y también hay otros detalles importantes que debe tomar en cuenta antes de elegir los árboles que va a talar. Primero, observe un radio de 360 grados para ver si hay peligros o propiedad que podría ser golpeada por el árbol que está talando. Si cualquiera de estos está dentro del alcance del árbol, independientemente de la dirección en que usted piensa que el árbol va a caer, sería aconsejable que solicitara la ayuda de un profesional con la experiencia y el equipo para talar el árbol. Averigüe las condiciones climáticas. Si el día está muy ventoso, la copa del árbol actúa igual que una vela y puede afectar perjudicialmente el sentido en que el árbol va a caer en relación con el sentido en que usted quiere que caiga. En este caso es aconsejable talar el árbol cuando las condiciones están más favorables o llamar a un profesional para que termine el trabajo. Observe los árboles y arbustos en la zona cercana y cómo serán afectados cuando su árbol caiga. También observe si hay nudos o ramas colgantes sueltas en el árbol y los árboles circundantes. Las vibraciones y las armónicas en el árbol, creadas por la acción de corte de la motosierra o las fuerzas causadas por las condiciones de mucho viento, pueden ser suficientes para soltar las ramas donde pueden caer directamente sobre el operador de la sierra, un riesgo peligroso que puede resultar en lesiones graves o incluso la muerte. Ahora que ya eligió el árbol que va a talar y que la zona circundante es adecuada para el trabajo, veamos los principios básicos para talar el árbol. Primero, tiene que determinar la dirección en que el árbol va a caer. Para hacerlo, tome en cuenta estos principios básicos. La inclinación del árbol, la cual puede indicar la dirección en que el árbol caerá más fácilmente. También observe las ramas del árbol y determine si existe una proporción mayor de ramas o de ramas más gruesas en un lado del árbol que en el otro. El desplazamiento del peso por las ramas también puede ser un factor en la dirección que el árbol caería más naturalmente, aunque el árbol tenga una ligera inclinación en sentido contrario. Esta es una decisión muy importante que debe tomar y si tiene dudas, es aconsejable que tale otro árbol o que llame a un profesional para que termine el trabajo. También le conviene tomar en cuenta otros árboles o arbustos en la zona que podrían afectar la caída del árbol o que podrían ser dañados por ella. Una vez que determine la dirección que su árbol va a caer, despeje el área alrededor de la base del árbol de tal modo que tenga un lugar sin obstrucciones donde trabajar. También tendrá que determinar unas rutas de escape para cuando el árbol empiece a caer o en caso de una emergencia. Las rutas de escape deben tener un ángulo de 45 grados en ambos lados del árbol, contrario a la dirección de caída del árbol. Asegúrese que todas las rutas de escape estén despejadas y sin obstrucciones. Todas las personas que estén trabajando con usted en el lugar deben permanecer a una distancia de por lo menos 2,5 veces la longitud del árbol que va a talar.
Y acuérdese, nunca permita a personas o mascotas en o alrededor del lugar donde está trabajando. Su compañero puede ayudarlo al respecto y cuidar que nadie ingrese a la zona de trabajo. Para talar un árbol correctamente debe tener un juego de cuñas de plástico y una hacha similar a estas. Las cuñas deben ser de plástico para que no dañen los dientes de la cadena en movimiento cuando se utilizan para acuñar el árbol. Las cuñas de acero o metal desafilarán rápidamente la cadena y pueden causar una condición muy peligrosa en el proceso de tala. El hacha la utilizará para sacar la corteza suelta en el área de su corte y también le servirá para empujar las cuñas al interior del corte de tala. Son dos las técnicas de tala más comúnmente empleadas en la actualidad: la entalla común o normal y la de cara abierta. En su manual del usuario se describen las diversas técnicas para hacer los cortes de tala. En este video le mostraremos las técnicas básicas utilizando una espada adecuada para el tamaño de árbol que vamos a talar. Si el árbol que va a talar tiene un diámetro más grande que la longitud útil de la espada de su motosierra, tendrá que emplear técnicas especiales para talar el árbol con seguridad. En este caso, si usted no es un profesional capacitado, le aconsejamos que deje estos árboles de mayor tamaño a un profesional con experiencia y el equipo adecuado. Comencemos por ver cómo funciona la técnica de entalla normal o común. La entalla que corte en el árbol consistirá en un corte horizontal, a nivel con el suelo, y un segundo corte que esté en un ángulo de 45 grados. Estos dos cortes se intersecan creando la entalla de tala. El lado del árbol donde crea la entalla será el mismo lado que usted quiere que el árbol caiga. Aquí puede usar sus miras de tala para colocar correctamente la entalla y el eje de inclinación que ayudará a controlar la caída del árbol. Al apuntar la mira al lugar donde quiere que el árbol caiga, le dará el ángulo de 90 grados que necesita para una entalla colocada en el punto correcto. Mientras corta, siempre esté atento a puntos débiles o pudrición en el árbol. Si el árbol está débil o podrido, le aconsejamos que pida la ayuda de un profesional capacitado para sacar el árbol. Primero, haga el corte en 45 grados, penetrando el árbol aproximadamente 1/5 a 1/4 del diámetro del tronco del árbol. Enseguida, haga un corte horizontal que se interseque con el corte de 45 grados, creando una cuña que puede sacarse el árbol. Es muy importante que estos dos cortes coincidan exactamente. Por lo tanto, tómese el tiempo para asegurar que se haga correctamente. Ahora se desplazará a la parte trasera del árbol y comenzará el corte de tala. Si hay corteza suelta en el lado posterior del árbol, use el hacha para sacarla de alrededor del área donde va a hacer el corte de tala. Este corte será horizontal y deberá estar 1 a 2 pulgadas más arriba que el corte horizontal de la entalla de tala hecha anteriormente. Siempre sitúese a un lado del árbol cuando haga el corte de tala. Nunca trabaje directamente detrás del árbol, ya que éste podría rajarse y caer hacia atrás con fuerza mortal. Cuando comience a hacer el corte de tala, añada sus cuñas de plástico a la parte trasera del corte. Estas evitarán que el árbol se asiente hacia atrás en el corte y aprisione la espada, y también serán de mucha ayuda en la caída del árbol, especialmente si la inclinación natural del árbol hacia la dirección de caída deseada es insignificativa. El eje de inclinación que usted crea, cuando se hace correctamente, dejará aproximadamente 1/10 del diámetro del árbol sin cortar. Nunca corte el eje de inclinación, porque si lo hace podría perder el control de la dirección de la caída. Una vez que haya hecho el eje de inclinación correctamente con el corte de tala, y si el árbol tiene suficiente inclinación natural, éste empezará su caída al suelo. Cuando vea que el árbol comienza a caer, saque inmediatamente la sierra del corte, apague el motor con el freno de la cadena aplicado
y retírese del lugar de corte por una de las rutas de escape previamente planeadas. No permanezca nunca cerca del árbol durante su caída. Si ya terminó de hacer el corte posterior, pero el árbol no empieza a caer, utilice sus cuñas para terminar la tarea. Un golpe a la vez, inserte las cuñas en el corte de tala y deje pasar unos momentos para que el árbol absorba la dinámica del proceso de acuñamiento. Continúe el proceso hasta ver que el árbol inicie su caída. Nuevamente, retírese a una distancia segura mientras el árbol cae. Si por cualquier razón el árbol todavía no cae después de colocarle las cuñas, no intente hacer cortes adicionales con su motosierra. Esto podría resultar en lesiones graves o mortales. Tire del árbol abajo con un cabrestante de cable, un polipasto y aparejo o un equipo pesado como un tractor o bulldozer. El segundo tipo de corte de tala es el de cara abierta, utilizado por muchos de los profesionales actuales. A diferencia de la técnica normal o común, la de cara abierta utiliza un corte en ángulo por debajo que le permite al árbol utilizar el eje de inclinación durante toda la caída hacia el suelo, dándole a usted más control del proceso de tala. Nuevamente utilizará las miras de tala para dirigir la caída del árbol en la dirección que desea. Haga su primer corte en un ángulo de aproximadamente 50 grados, hasta una profundidad de aproximadamente 1/5 a 1/4 del diámetro del tronco. Haga un segundo corte desde abajo en un ángulo de aproximadamente 40 grados. Estos cortes deben coincidir exactamente y darán por resultado la extracción de una cuña de 90 grados. Cuando haga su corte posterior o corte de tala, este debe ser horizontal y 1 o 2 pulgadas más arriba del vértice del corte de cara abierta, o más arriba del punto donde los dos cortes en la cara abierta se unen, creando el eje de inclinación apropiado. Nuevamente utilizando sus cuñas tal como lo hizo con la técnica normal o común para hacer caer el árbol. Ahora ya ha repasado los principios básicos de cómo mantener y utilizar su motosierra de una manera segura. Pero todavía queda una cosa por hacer, y esa es cómo guardar su motosierra una vez que termina su trabajo. Después de terminar su trabajo, siempre debe aflojar la cadena. Una cadena apretada puede contraerse cuando se enfría, causando daños serios al cigüeñal y cojinetes mientras está guardada. También es bueno cubrir la espada y la cadena con un aceite anticorrosivo si la motosierra va a estar sin utilizarse por largo tiempo. Si va a tener su motosierra guardada por 3 meses o más antes de utilizarla nuevamente, vacíe el tanque de combustible y haga funcionar el motor hasta que el carburador se seque o hasta que la sierra deje de funcionar. Esto ayudará a evitar que las piezas del carburador se peguen o queden inservibles. Y siempre, guarde su motosierra en un lugar seco, elevado o bajo llave, lejos del alcance de los niños o de cualquier persona no autorizada. Esperamos que este programa le ayude a que su experiencia de corte con motosierra sea más segura y agradable. Para más información sobre su motosierra Stihl, consulte a su concesionario autorizado de Stihl. Para más información sobre Stihl, visite nuestro sitio web en stihlusa.com o llámenos al 1-800-467-8445.